Buenos días, hermanos, bienvenidos a este segmento de Meditación y Befi, obedeciendo la voz de su precepto. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de entrar a sus hogares en este nuevo día, este inicio de semana. Gracias a Dios por todas sus bendiciones que hemos recibido y también poder hacer estos segmentos esperando que sean de bendición para su vida. Y esta semana, hermanos, vamos a comenzar con un tema pensando en la recta final de este año. Estamos en la última semana de noviembre de este año 2024. Y pensando, hermanos, en qué podríamos nosotros estudiar y poder meditar, reflexionar en nuestras vidas sobre estos tiempos. Y estudiando la palabra de Dios, llegué ahí a Amós 4, capítulo 12, y fue un versículo que siempre cuando uno se expone a la palabra de Dios se deja uno pensando, meditando, y este versículo me llamó la atención y quisiera compartirlo con ustedes en estas semanas de segmentos. En Amós 4:12 dice: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel, hermanos. Y así le hemos puesto a esta semana, preparándonos para nuestro encuentro. ¿Encuentro con quién? Para nuestro encuentro con Dios. Posiblemente, hermanos, muchos ya tenemos planes, tenemos cosas preparadas para el fin de año e incluso para el próximo año, proyectos, intenciones y preparativos, hermanos, y creo que es correcto. Pero también, hermanos, muchas veces no nos detenemos a pensar que me estoy preparando por si muy probablemente este año sea el año en que me encuentre con mi Señor. Aquí la palabra de Dios le habla a Dios, a su pueblo Israel, de un encuentro. Obviamente todo el contexto nos habla de que el pueblo había sido rebelde, había sido, ¿verdad?, idólatra, no estaban buscando a Dios, pero Dios les dice: prepárense, porque es inevitable que se encuentren conmigo. Un día van a dar cuentas delante de mí. Y si bien, hermanos, nosotros en los tiempos en que vivimos, en los que estamos pasando, la gente vive como si nunca se hubiese encontrado con Dios, o como si no hubiese un Dios. La Biblia nos habla que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Como el Señor un día vamos a darle cuentas de lo que hayamos hecho. Cuando hablamos, hermanos, de prepararnos para ese encuentro con Dios, hablamos de la realidad de encontrarse en un punto con Dios. Eso significa esa palabra, encuentro. Dos puntos que posiblemente estén separados o no estén juntos, al final, en algún momento, se van a encontrar en un mismo punto de reunión. Y eso es lo que pasa con la vida del ser humano. El hombre puede vivir toda su vida lejos de Dios, pero cuando muere, va a encontrarse, va a tener un encuentro con Dios en un punto definido. ¿En qué punto va a ser? En ese punto cuando tenga que darle cuentas delante de Dios por lo que haya hecho. Ahora, hermanos, nosotros como cristianos también tenemos que aceptar y vivir esta realidad. Algún día le daremos cuentas delante de Dios de lo que hemos hecho. Para nosotros no aplica el juicio del gran trono blanco, va a aplicar el tribunal de Cristo, donde daremos cuentas de lo que hayamos hecho en el cuerpo, dice la Biblia, sea bueno o sea malo. Entonces, esa realidad, hermanos, en la cual tenemos que encontrarnos y prepararnos para un día ver a Dios, ¿verdad? Lo podemos ver de diferentes maneras. Hay tres formas, hermanos, en que podemos verlo. Y eso solamente es una introducción, hermanos, al tema. Porque el prepararse para el encuentro con Dios lo podemos ver como un desafío. Podemos verlo en la manera de que, bueno, Dios me anima a seguir adelante y no verlo como una amenaza. No, es como que yo necesito estar alerta, necesito estar dispuesto, necesito estar atento a que un día yo voy a presentarme delante de Dios. Como un reto, como un desafío en mi vida. Repito, haríamos mal si lo vemos como una amenaza, como que Dios quiere nomás castigarnos. No, hermanos, véanlo como un reto. Y más en estos tiempos en que vivimos, ¿por qué no verlo como eso, como algo que pueda motivarnos? Porque voy a dar cuentas delante de Dios, yo voy a consagrarme más, yo voy a vivir mejor para el Señor, yo voy a vivir en excelencia para mi Dios, yo voy a hacer lo mejor posible, porque yo lo veo como un reto, porque un día estaré delante de Dios. También, hermanos, podemos verlo, el prepararnos para el encuentro con Dios, lo podemos ver como una invitación, ¿sí? Así como ya mencionábamos que puede aparecer una amenaza, ¿por qué no lo vemos como una invitación por parte de Dios? En la Biblia habla una y otra vez, ¿verdad?, de esas invitaciones que Dios hacía a su pueblo a volver a Él, a dejar la idolatría, a dejar su pecado, a dejar lo que ellos hacían, que era transgresión delante de Dios. ¿Por qué no lo vemos como una invitación? Hacer una pausa en nuestras vidas y pensar, ¿realmente me estoy preparando o realmente estoy viviendo una vida como si nunca fuese a dar cuentas delante de Dios?
Y podemos verlo de esta manera, hermanos. Una invitación constante, genuina. No solamente un desafío, no solamente una invitación, sino también, hermanos, el prepararnos para venir al encuentro con nuestro Dios. Podemos verlo como un llamado especial delante de Dios, para mí y para los demás. Un llamado, hermanos, para el pueblo de hoy en día. Si vemos, hermanos, esto fue escrito hace mucho tiempo, la palabra de Dios, y obviamente se refirió a su pueblo, pero hermanos, no estamos tan alejados de esos días y de esas características del pueblo de Dios ahora en las iglesias. Puede pensar usted en su iglesia local, yo puedo pensar en mi iglesia local, y como pueblo de Dios podemos hacer un llamado, decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? Porque parece que estamos viviendo más por las cosas de este mundo y se nos olvida o queremos dejar descartada la idea de que un día vamos a dar cuentas delante de Dios. Si bien el cristiano no tiene que vivir con miedo a la muerte, pero sí tiene que prepararse para un día dar cuentas delante de Dios. Y esa es la bendición de tener una salvación segura, una salvación en Dios, que no depende de mis obras, que no depende de lo bueno que yo haya sido, depende única y exclusivamente de la fe y la gracia que el Señor nos ha dado en nuestras vidas. Y cómo nosotros podemos tener esa seguridad. Pero también estar conscientes, hermanos, que el Señor nos hace llamados, nos da oportunidades en esta vida para poder nosotros a tomarlo en cuenta más. Entonces, usted y yo, hermanos, podemos ver esta palabra, prepárate a venir al encuentro de tu Dios, ya sea como un desafío, como una invitación o como un llamado. Y creo que cada uno de nosotros, hermanos, podemos reflexionar en nuestras vidas y podemos pensar qué estamos haciendo mal. Y primeramente Dios, hermanos, los demás días estaremos viendo, ¿sí? ¿Para qué debemos prepararnos sobre este mismo tema? ¿En qué áreas en nuestra vida tenemos que prepararnos para ese encuentro con nuestro Dios? Entonces, hermanos, esperando que este video sea de bendición para su vida, si así, compártelo con alguien más. Y estaremos el día de mañana para seguir viendo este tema y tener más segmentos de meditación y Befi obedeciendo a la voz de su precepto. Que Dios los bendiga.